par de pequeños relatos sobre la Argentina y la dictadura argentina y lo que ocurrió en esos años, a partir de los juicios militares, que por fin se hicieron juicios civiles contra los militares, en algunos casos, en otros no, pero varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona metelíos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que ya cuando no daba más, cuando ya nada más soportaba, había sido ella quien había dado el nombre de Silvina, de su amiga. Fui yo, dijo, fui yo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvana. Yo la vi salir a los empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó en voz baja, ¿y después de eso, cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella, en voz baja también, le preguntó, ¿y quién le dijo a usted que yo estoy viva? Muy semejante, pero de otro caso, de otro de los juicios. Oscar Liñeira fue uno de los miles y miles de muchachos desaparecidos en Argentina. El lenguaje militar fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó las que fueron sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. ¿Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Los desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también son desaparecidos. Los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Nunca nos enteramos del todo de las cosas, o nos enteramos pero al revés, porque el mundo es al revés, las cuentas al revés, o simplemente ignoramos cosas que me parece que sería importante recordar, aunque bien sé que hoy por hoy la memoria es una especie en vías de extinción. Y una de las cosas que me parece que vale la pena recordar fue un agosto 25, el 25 de agosto del año 1944. Al amanecer de este día, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas horas antes y el gentío se preguntaba, ¿qué son? ¿Son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos
y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en Estados Unidos la gripe porcina, y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Primeros exiliados. Hoy, diciembre 18, Día del Emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia humana. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero yo me pregunto, ¿habrá sido así? ¿Habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Marcha al manicomio. Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, las avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos, y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas, se salvaron del manicomio, porque hasta el día de hoy, mayo 16 del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Se ve que estos especialistas, expertos expertísimos, nunca habían escuchado la canción de Milton Nascimento que dice: toda manera de amor vale la pena, toda manera de amor vale amar, toda manera de amor vale cantar. Calladas. Hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Julio 1, un terrorista menos. En el día de hoy, del año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos había integrado ese tenebroso catálogo. Yo no sé, pero me parece que no es muy serio todo este asunto de la guerra contra el terrorismo, porque si es la guerra contra Mandela, en fin, ¿quiénes son terroristas y quiénes no son? Es el mundo al revés. Quizás el terrorismo no sea más que un pretexto para la militarización del mundo y para
una especie de coartada para que unos países invadan impunemente a otros. Si fuera en serio esto de la lucha contra el terrorismo, si fuera de verdad, veamos, septiembre 11, Día contra el Terrorismo, Día Universal contra el Terrorismo, septiembre 11. ¿Cómo habría que celebrarlo? Pues yo creo que habría que celebrarlo poniendo carteles pegados en todas las paredes del mundo, en todas, en toditas, que no quede ni un pedacito de pared sin pegar un cartel que diga: en el Día contra el Terrorismo se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Cosas del mundo al revés. Marzo 9 fue el día que México invadió a los Estados Unidos. En la madrugada de hoy, del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones, y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Fue una fugaz incursión, un día y algo más. Y esta fue la fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa, la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Desde Los Hijos de los Días, quiero dedicar esta lectura a mi amigo Alfredo López Austin, que... Yo estoy grabando. Como todos ustedes saben, en la cultura maya el tiempo funda el espacio. Y entonces me quedó esa frase zumbando en la cabeza. Y cuando llegó la hora de ponerle título a este libro, resultó ser el más adecuado: Los Hijos de los Días, el placer de ir. En 1887 nació en Salta el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de toda una dinastía de poetas y cantores. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el Ford a bigotes, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando. Lento venía, las tortugas se sentaban a esperarlo. Y algún vecino se acercó preocupado, saludó, comentó: pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él contestó: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no tuvieron esa suerte. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Sí, se equivocan de Deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26 del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Octubre 14, siguiendo un poquito con Bolivia. Hay muchos temas acá.
para conversar. Octubre 14, una derrota de la civilización. Es duro leerlo porque toda derrota de la civilización merece lágrimas y yo ya estoy al borde de la telenovela. Les voy a contar de qué tragedia se trata. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, le cerraron la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan. Exacto. Y a multiplicar a los gordos. Mayo 24, los herejes y el santo. En este día del año 1543 murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo que demostró que el mundo gira alrededor del Sol. La Iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las Sagradas Escrituras. Envió a la hoguera al sacerdote Giordano Bruno por difundirlo y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. 3 siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Giordano Bruno y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia. Pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Santa Inquisición, Roberto Bellarmino, Santo Roberto que estás en los cielos, que había primeros exiliados. Hoy, diciembre 18, Día del Emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia humana. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero yo me pregunto, ¿habrá sido así? ¿Habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Marcha al manicomio. Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, las avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos, y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre.
Menos mal que no son personas, se salvaron del manicomio, porque hasta el día de hoy, mayo 16 del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Se ve que estos especialistas, expertos, expertísimos, nunca habían escuchado la canción de Milton Nascimento que dice: toda manera de amor vale la pena, toda manera de amor vale amar, toda manera de amor vale cantar. Calladas. Hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Julio 1, un terrorista menos. En el día de hoy, del año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos había integrado ese tenebroso catálogo. Yo no sé, pero me parece que no es muy serio todo este asunto de la guerra contra el terrorismo, porque si es la guerra contra Mandela, en fin, ¿quiénes son terroristas y quiénes no son? Es el mundo al revés. Quizás el terrorismo no sea más que un pretexto para la militarización del mundo y para una especie de coartada para que unos países invadan impunemente a otros. Si fuera en serio esto de la lucha contra el terrorismo, si fuera de verdad, veamos, septiembre 11, Día contra el Terrorismo, Día Universal contra el Terrorismo, septiembre 11. ¿Cómo habría que celebrarlo? Pues yo creo que habría que celebrarlo poniendo carteles pegados en todas las paredes del mundo. En todas, en toditas, que no quede ni un pedacito de pared sin pegar un cartel que diga: en el Día contra el Terrorismo. Se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Cosas del mundo al revés. Marzo 9 fue el día que México invadió a los Estados Unidos. En la madrugada de hoy, del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones, y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Fue una fugaz incursión, un día y algo más. Y esta fue la fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa, la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Desde Los Hijos de los Días, quiero dedicar esta lectura a mi amigo Alfredo López Austin, que... Ya estoy grabando. Como todos ustedes saben, en la cultura maya el tiempo funda el espacio. Y entonces me quedó esa frase zumbando en la cabeza. Y cuando llegó la hora de ponerle título a este libro, resultó ser el más adecuado: Los Hijos de los Días, el placer de ir. En 1887 nació en Salta el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de toda una dinastía
de poetas y cantores. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el Ford a bigotes, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando. Lento venía, las tortugas se sentaban a esperarlo. Y algún vecino se acercó preocupado, saludó, comentó, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él contestó, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no tuvieron esa suerte. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Sí, se equivocan de Deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26 del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Octubre 14, siguiendo un poquito con Bolivia. Hay muchos temas acá para conversar. Octubre 14, una derrota de la civilización. Es duro leerlo porque toda derrota de la civilización merece lágrimas y yo ya estoy al borde de la telenovela. Les voy a contar de qué tragedia se trata. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, le cerraron la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan. Exacto. Y a multiplicar a los gordos. Mayo 24, los herejes y el santo. En este día del año 1543 murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo que demostró que el mundo gira alrededor del Sol. La Iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las Sagradas Escrituras. Envió a la hoguera al sacerdote Giordano Bruno por difundirlo y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído.
3 siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Giordano Bruno y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia. Pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Santa Inquisición, Roberto Bellarmino, Santo Roberto que estás en los cielos, que había